Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bueno y fiel es el Dios de Israel, que es el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, el Padre del Señor Jesucristo, y el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos ha dado esperanza y gozo perpetuo. En nombre de ese Dios que guarda su palabra para siempre, te bendecimos a ti y a los tuyos, y oramos a Dios que a través de la palabra ministrada en este día, tu vida y la vida de tu familia puedan ser edificadas. Venga el reino de Dios sobre ustedes, y nosotros como congregación te damos la bienvenida a esta programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, la lectura de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2. Epístola a los Hebreos, capítulo 2. Leemos desde el verso 1 en adelante. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados. 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel a que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Denle un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amados, por instrucción del Señor, estamos estudiando el libro a los Hebreos, la epístola a los Hebreos. En forma de repaso, vamos a decir algunas cosas que es necesario decir cada vez que expongamos uno de estos mensajes, porque hay una audiencia que nos escucha y no tiene un contexto. Por eso cuando predicamos así series de mensajes tenemos que hacer un repaso. Dijimos que la epístola a los Hebreos no se sabe quién fue que la escribió. Algunos, la mayoría, se la atribuyen a Pablo, otros a Bernabé, otros a Apolos, en fin. No se sabe quién la escribió, pero nadie duda que fue inspirada por Dios. De hecho lo dice. La primera palabra que aparece es Dios. Dios habiendo hablado muchas veces. Así que es Dios que hoy nos habla por el Hijo. Y es bueno entender un poquito acerca de lo que sucedía en el primer siglo. El Evangelio no era un mensaje nuevo, en el sentido que no era una nueva religión. Nunca los apóstoles pensaron divorciarse de Israel, no estaba en su mente, todo lo contrario. Jesús dijo, la primera instrucción es: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los primeros cristianos hebreos tuvieron un gran conflicto. Recibieron el Evangelio predicado por los apóstoles con toda solicitud, pero cuando el mundo de los rabinos despertó y se comenzaron y fueron provocados a celo debido al crecimiento del cristianismo, se sintieron amenazados naturalmente. Comenzaron a perseguir, y me imagino que trataban de que los hebreos que se habían convertido al cristianismo volvieran y regresaran a la fe judía. Eso es normal. Entonces, el mensaje a los hebreos cristianos el propósito era afirmarlos en la fe del Evangelio, para que no se vuelvan al judaísmo y sin menospreciar lo que recibieron los padres, ellos puedan entender que ahora en el Evangelio, en esta dispensación, hemos recibido algo superior. Por eso la palabra superior y la palabra mejor son palabras que abundan en esta epístola. Entonces, primeramente compara a Jesús con los profetas, o sea, con los mensajeros de Dios, y sin menospreciar el mensaje de los profetas, porque era un mensaje de Dios. Y en lo de Dios, en un sentido, no hay. Aquí lo que es superior no es tanto la palabra. Lo que es superior es el mensajero. El énfasis es que el que nos trajo la palabra es superior a los profetas, y el que nos trajo la palabra es superior a los ángeles. Por eso este mensaje se llama un mejor mensajero, o un mensajero superior. Amén. No quiere decir que el mensaje de Dios a los padres no era de Dios y este sí es de Dios, que eso es lo que algunos caen en espíritu, menospreciando la palabra de Dios. No, la ley fue dada por Dios y en palabra de Dios. Tuvo su tiempo porque era un pacto, era una dispensación, pero usted no la puede menospreciar, es palabra de Dios. Y es palabra que revela. Nunca hubiéramos entendido el Evangelio sin la ley, jamás. La ley revela eso. Escudriñen las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí.
Jesús es el espíritu de la profecía, dice el libro de Apocalipsis. Los profetas anunciaron estas cosas, las saludaron, las vieron de lejos, las ministraron para nosotros porque no lo entendían, no entendían todo, claro, como lo va a entender si no hubiera llegado el tiempo para entender. Entonces, en el capítulo 1 leímos la superioridad de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y dice, ahora entramos en la parte nuestra. Por tanto, que van a ver mucha esa expresión en el libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense, por tanto, en otras palabras, si la palabra que hemos oído es superior a la de los padres, porque el mensajero que nos trajo la palabra es superior a los profetas y a los ángeles. Por tanto, es necesario, porque Dios lo demanda, porque a quien más se le da, más se le demanda. Es necesario que ustedes con más diligencia que los padres, ustedes atiendan la palabra que han oído a través de este mensajero, que es el mismo Dios en naturaleza y en gloria, que ha descendido a traernos la palabra. Y dice, es necesario que ustedes, de acuerdo a lo que han recibido, vivan y cuiden diligentemente, con atención, con esmero, la palabra que han recibido. Cuídenla, reténganla, administrenla bien, con mucho temor, en fe, en amor. No sea que nos deslicemos. Analizamos la palabra, deslizarnos. Es, como dije, pasar por el lado como que yo no he oído. En otras palabras, es como el que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por él. ¿Han visto personas que pasan y tienen una maestría y no saben hablar? Y comienzan a hablar y tú dices, ¿y dónde estudió este? Porque lo que dice muestra su ignorancia. Pasó por la universidad y la universidad no pasó por él. Así pasa cuando nos deslizamos. Pasamos de largo, la palabra está ahí, pasamos de largo y nos deslizamos, pasamos por el lado sin atender lo que hemos oído, como si no lo hubiéramos oído. La idea también es como el que está en alta mar y viene una tormenta y se queda sin timón el barco y sin remos. Y usted se va a la deriva. Eso es lo que significa ahí. Irse a la deriva. Deslizarse es irse a la deriva. Deslizarse al lado de. Irse a la de. Pasar así por la palabra. Como que nada pasó. Como que no escuché nada. Y me deslizo. Como el agua como se derrama. Que no se puede recoger nuevamente. Esa es la idea. ¿A cuánto se le ha derramado el agua? De la palabra. El agua es la palabra. El lavacro del agua por la palabra. ¿A cuánto el agua se le ha derramado y no la pueden recoger? Retén lo que tienes. Retén la sana palabra. Esa es la idea. Lo contrario de deslizarse es retener la palabra. Darle atención, darle diligencia. No sea que nos deslicemos. Y escuchen aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, tenía autoridad, permaneció, manifestó que era de Dios, como todo el Antiguo Testamento. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de la palabra dada en el Sinaí, y todos los demás mensajes traídos por los ángeles a los profetas. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como pasó en el desierto, o sea, un justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Wow. En otras palabras, si aquella palabra que era de Dios, tenía autoridad, era firme, permaneció y se manifestó que era de Dios, y Dios fue severo con los padres, porque por incredulidad y desobediencia y por dureza de corazón no escucharon la palabra, ¿cómo Dios ahora va a dejar sin castigo a aquellos que les dio más? ¿Será injusto Dios? No, mis hermanos.
Yo te dije la semana pasada, te lo voy a repetir. En el nuevo pacto hay salvación por gracia, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue castigando como Padre. Y habla la Biblia del castigo del Padre. Ninguna disciplina, dice Hebreos, al final es causa de gozo, pero al final da fruto de justicia y nos hace participar de su santidad. Dios castiga hoy como castigó en el antiguo Israel. Ahora va a ser más severo. ¿Cuántos saben que la misericordia aumenta el juicio? ¿No lo sabían? Eso está revelado en la Biblia. La misericordia aumenta el juicio. Romanos 12. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. En otras palabras, te trató mal, trátalo bien. Sigue dándole misericordia, porque al final de cuentas, yo voy a pedir cuenta por la misericordia. Y eso es lo que Dios quiere decir aquí. Si Dios trató así a los padres, dando una palabra que no se puede comparar con la de ahora, porque esta fue respaldada también con señales, prodigios, milagros, repartimientos de Espíritu Santo a través de los apóstoles que siguieron después de Jesús dando la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros? Esto no se lee mucho en este tiempo. La gente toma lo que le conviene de la gracia, pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios no ha cambiado, cambió el pacto, pero Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. La única diferencia es que en la gracia es un pacto como el davídico, que es un pacto de las misericordias fieles. Porque el pacto de las misericordias fieles en realidad se cumple en Cristo en cuanto a los gentiles, en cuanto a nosotros, en cuanto a todo el mundo en esta dispensación. Dios le dijo a David: si tus hijos pecaren, yo los voy a castigar con vara de hierro, pero no apartaré de ellos mi misericordia en el pacto de mi paz. Y eso hoy Dios hace lo mismo. No es que tú te vas a perder, pero Dios va a tratar contigo. Te va a llevar por el camino más largo. El que no oye a Dios toma la ruta más larga. Y tienes que llegar al final de los días con la vida dañada, con lamentos, con tristeza. Corriste en tus propios caminos como un loco y nunca avanzaste en Dios. Lo importante no es llegar al cielo, es cómo llegaré al cielo. ¿Cómo llegaré al cielo? Estoy hablando en cuanto a la administración de lo que Dios nos ha dado, no en cuanto a salvación, porque la salvación ya está terminada, concluida, finiquitada, aceptada y nadie la puede alterar. Eso fue la obra de Cristo por ti, esto está terminado. Pero hay una obra del Espíritu Santo en ti y ahí de esa yo estoy hablando. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, dice aquí versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero es lo mismo que los posteriores días. Es la nueva dispensación de Cristo para acá, pero especialmente el futuro, cuando venga la glorificación, el tiempo de reino mesiánico de Cristo. Y aquí dice que Dios, el mundo venidero, no se lo sujetó a los ángeles. Entonces miren lo que hace él. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, de eso lo dijo David en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. David, maravillado, se asombra cuando ve la obra de Dios y ve a Dios y ve lo que Dios le puso en la mano a los hombres.
Y dice, asombrado, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que tú le visites. Dice que lo coronaste y sometiste todo a los pies. Las bestias del campo, los animales. Dios le dijo a Adán, enseñoréate de la tierra. Sujuzga la tierra, sométela. Le dio autoridad a Adán sobre toda la creación. Y David se maravilla. Pero está hablando de este mundo, del mundo natural. Del mundo natural está hablando. No fue a los ángeles que Dios le entregó el mundo natural, fue al hombre. ¿A quién? Al hombre. Entonces, miren lo que sigue diciendo el 8. Porque todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Está hablando aquí del hombre todavía. Está hablando del hombre, del ser humano. Está hablando del Génesis, cuando Dios le entregó todo, pero citando al Salmo 8, que David se asombra de lo que Dios puso en la mano del hombre natural. Diga, el hombre natural. Y ahora va a comparar lo que Dios le dio al hombre natural con lo que Dios le da al hombre redimido, en este caso nosotros, en Cristo Jesús. Ahora, no vemos que todas las cosas sean sujetas al hombre. Todavía los animales atacan a los hombres. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo, maldita será la tierra por causa tuya. El hombre tiene que trabajar fuertemente para que le produzca la tierra. ¿O no es así? Pero escuchen, mira lo que sigue diciendo. Entonces, ahora hay un pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora entra Jesús en escena. Y el que era superior a los ángeles se hizo un poco menor que los ángeles. El escritor está tomando lo que dice del hombre natural, que dice que Dios al hombre natural es menor que los ángeles. Pero no fue a los ángeles que le entregó toda la creación, sino al hombre. Entonces viene y comparando dice, Jesús, que es el sustituto de los hombres. El sustituto de los hombres. El que vino a ocupar el lugar del hombre. El segundo Adán, el que vino en el lugar de Adán. El primero se le entregó todo y por el pecado no toda la creación le está sujeta, pero llegó uno, el que era menor que los ángeles. Ahora vamos a comparar a ese que era menor que los ángeles. Ese que era menor que los ángeles, un día vio una higuera que no daba fruto y la maldijo. Dieron unas horitas por ahí cuando regresaron. ¿Y qué pasó? Se secó. Y ese que era menor que los ángeles hablaba a las plantas y se secaban. Al hombre natural, no toda la naturaleza se le obedece, pero va a llegar el día. Porque el siglo venidero no fue sometido a los ángeles, fue sometido a Cristo y a los que van a reinar con Él, que somos tú y yo. Amén. Porque la Biblia dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Amén. Y va a llegar un día cuando Cristo se le dé toda la autoridad, que los herederos de la salvación el siglo venidero ha sido entregado ya a nosotros. No es que va a ser entregado, ya fue entregado. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y nos delegó la autoridad a nosotros. Amén. Le está diciendo a los hebreos, aunque reducido, pero qué poderoso Salvador tenemos. Amén. Es más poderoso
Cristo reducido que Adán en su totalidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Él quiso para redimirnos, hacerse menor que los ángeles, para cumplir lo que Dios le dijo a Adán y al hombre en el Salmo 8. Y miren por qué lo hizo. Pero pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Dónde está Jesús coronado de gloria y de honra? A la diestra del Padre, porque ella dice que subió a la diestra del Padre por haber vencido, porque fue declarado hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos. Y ahora Dios le dijo: ven, siéntate a mi diestra, porque tú has vencido. Pero cuando al que Dios, mis hermanos, bueno que ustedes entiendan, que al que Dios le dijo siéntate a mi diestra, fue a Jesús hombre. ¿Usted entendió eso? A Jesús hombre. ¿Puede entender usted por qué a Jesús hombre? Porque Jesús, el Hijo de Dios, siempre ha estado a la diestra del Padre. ¿Cuál es la cosa? Dice: vuelve y siéntate. Él siempre ha estado sentado a la diestra del Padre. Fue allí, desde allí que vino. Lo que significa ahora que Él está a la diestra del Padre es para sentarnos a nosotros, para entregarnos el mundo venidero. Amén. Es Jesucristo hombre, representante del hombre, el Hijo del hombre, el segundo Adán. Es como si Dios a cada hombre dijera: ven, siéntate a mi diestra. En otras palabras, Cristo nos ha exaltado a la diestra de Dios el Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo puedo decirle a los hebreos de aquellos tiempos y de todos los tiempos: ¿a cuál de los profetas Dios le dijo: ven, siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: jamás siéntate a mi diestra? Escuchen. Se hizo menor que los ángeles, pero a ningún ángel Dios le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Sin embargo, al hombre Jesús, representante del hombre, que descendió y tomó la naturaleza humana para poder obrar la redención, a ese, porque triunfó, porque es el hombre que obedeció a Dios, lo contrario a Adán, el que venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo y venció todo. Dios le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Amén. 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 Gloria a Dios. Y a Él le entregó el mundo venidero. Todo lo que viene Él lo va a administrar, y nosotros con Él. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria. Miren a Adán en Cristo coronado de gloria. Miren a cada humano coronado de gloria. Piensen en el hermanito más insignificante, pobre, enfermo, si lo quiere decir así, sin apariencia, pero se aceptó a Cristo y fue lavado en la sangre. Mírelo coronado de gloria a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo pregunto, si David se asombró diciendo: ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que tú le visites? Si se asombró del hombre que no se le ha sometido toda la creación por causa del pecado, ¿qué puede? Ay, que yo quiero ver a David ahora inspirado, diciendo: ¿qué de esta humanidad perdida ahora? Administrando los bienes venideros, teniendo a Yeshua como cabeza. ¡Wow! Si David se asombró de lo que Dios le dio al hombre natural, ¿cómo ahora no se va a asombrar David si resucitara y viera lo que Dios le ha dado al hombre en su Hijo Jesús? Porque Jesús era hijo de David. Ay, que Dios nos haga entender lo que hemos recibido en Cristo. Que Dios nos haga entender, que caigan las escamas de los ojos para ver al Rey en su hermosura. Cristo ha dignificado a la humanidad. Antes estábamos como Satanás,
¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, nosotros también con él. Porque seguimos el mismo camino de no quererle a Dios y desobedecer a Dios. ¿Tú qué eras? Tú que estabas en el Edén, en el huerto de Dios anduviste, en medio de las piedras de fuego. Hoy tú has descendido hasta la huesa. Eres un vástago abominable. Eso es Satanás. Eso éramos tú y yo. Polvo. Hijos de ira. Estábamos en lo más bajo. Pero Yeshua, que estaba en lo más alto a la diestra de Dios, descendió a donde tú tenías que descender, al Seol, al sepulcro, y de allá te tomó. Y diciendo: yo soy la resurrección y la vida, traspasó los cielos y te llevó a la diestra del Padre para ser heredero y reinar y administrar el mundo venidero. Eso no son charlas de viejas, es la palabra de Dios. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Ese hizo menor que los ángeles para hacernos superior a los ángeles. Porque Dios no le sometió el mundo venidero a los ángeles, sino a nosotros en Cristo Jesús. Así que era necesario que se hiciera menor que los ángeles, no solamente para obrar la redención y llevarnos a Dios, sino para darnos un lugar de mayor honra. El hombre redimido va a ser elevado a más honra y gloria que el mismo Adán cuando Dios lo creó al principio. Esto no es back to Eden. Esto no es de vuelta al Edén. Esto es de vuelta al reino de Dios y al trono de Dios. Amén. Gózate, iglesia. Esa es tu heredad. Amén. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustar ahí, hermano, no es saborear. Gustar es sufrir la muerte, pero con honra, con entrega, voluntariamente. Y dice el 10, porque convenía. Esa palabra es clave, convenía. No lo hizo antojadizamente, no lo hizo por ninguna razón, sino porque era necesario. ¿Por qué es necesario? Porque estaba en el plan del Eterno. Y cuando algo está en el plan del Eterno, es necesario. Cuando la Biblia dice es necesario que pasemos por grandes tribulaciones antes de que entremos en el reino de Dios, si es necesario, sométase porque es necesario. Se murió el hijo, si es necesario que muriera, es necesario. Lloro porque me hace falta mi hijo, pero según el plan de Dios era necesario. Tengo que ser operada, me duele, difícil, pero si es necesario, si está en el plan del Padre, entonces hay que someterse, amando su voluntad, porque Él es soberano, porque el Padre todo lo hace no bien hecho, sino perfectamente hecho. Es incapaz de hacernos daño. Dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuanto más a Dios, todas las cosas se le van a convertir en bien. No hay errores en sus caminos. Sus caminos son perfectos. Y el Hijo lo sabía, por eso se sometió al Padre. Se hizo menor que los ángeles. Padeció hasta lo último. La vergüenza del hombre, la ignominia del hombre. El 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Recuerdan ustedes que en el principio lo presenta como la causa de todas las causas, la causa de la creación, la causa de la sustentación, la causa de la redención. La causa, Jesús es la causa de todo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, diga, por eso lo hizo, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ay, a través de las aflicciones logró que Él fuese autor de eterna redención. Esa palabra es muy importante. Autor.
Aparece varias veces en la Biblia. Esta palabra significa, es la palabra arquegos en griego. Dividida etimológicamente es así. Arco significa comenzar y agó, llevar. Se traduce un conductor, distribuidor de la salvación. Es un precursor, es el que guía la salvación, el que conduce a la salvación y el que distribuye la salvación. Por eso es el autor y el consumador de la fe y de la salvación. Amén. Eso quiere decir, es como un gobernante que conduce a sus hermanos a la salvación. Un caudillo que conduce a sus hermanos a la salvación. Por eso se hizo hombre, para poder tomar a los hombres y llevarlos de vuelta a Dios, conducirlos a Dios. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno, dice, y los que son santificados, de uno son todos, o sea, diga del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Santo Dios. ¿Quién es el que santifica? Diga ¿qué? Cristo. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando él oró en Juan 17? Padre, no los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo me he santificado para que ellos sean santificados en mí y en nosotros. Santo Dios. Cristo se santificó, o sea, se apartó para Dios, se consagró a Dios, para luego consagrarnos a nosotros para Dios, para dedicarnos a Dios, para transferirnos a Dios. Amén. Pero el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, que somos nosotros en su sangre, somos de uno, del mismo Padre. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Qué tremendo ejemplo, hermanos. Paren acá, paren acá, paren acá. Porque vamos a comparar la actitud de Cristo con la nuestra. Nosotros, cuando recibimos un don de Dios y ese don bendice a los demás, nos creemos superiores a los demás porque somos los dadores o impartidores del don. Por ejemplo, yo aquí estoy predicando, me veo hermoso, ¿no es cierto? Exponiendo la palabra de Dios. La televisión está ahí, me van a ver en las naciones. Oh, gloria a Dios. Qué lindo me veo. Qué precioso, ¿no? Igualmente que ora por un enfermo y se sana. El que es un apóstol, que tiene un sobrenombre, profeta. Yo estoy hablando de los verdaderos, de los que tienen el don verdadero. Y usted dice, wow, como Dios me ha distinguido. Ay, santo, Dios mío. Vengan a servirme. Guardaespaldas para que me cuiden. A ver, ¿quién me lleva el maletín? Lléveme el maletín, hermano. Sírvame a mí. Yo soy el siervo de Dios. Yo ando en primera clase. Yo no ando en clase económica, porque yo no tengo que ser económico. Yo soy un príncipe de Dios. Así que en primera clase y en el aeropuerto con limusina. Si no, no predico. Y a los demás los veo pequeñitos porque yo soy lo que soy, porque yo soy el príncipe, el ungido de Jehová. Jesús, que se hizo menor que los ángeles, que bajó hasta hacerse hombre, que se hizo siervo y que se expuso a la muerte más vergonzosa, ignominiosa, la de la cruz, fue el santificador. Y el santificador puede decir, yo lo santifiqué. Sírvanme aquí, que yo soy que lo santifiqué. Soy superior porque lo santifiqué. No. ¿Sabe qué dice el que nos santificó?
¿Saben? Dice, ellos son mis hermanos. Yo soy el hijo mayor, el primogénito del Padre, y ellos son mis hermanos. Amén. Amén. Escúchame, mi hermano, ser redimido no es ocupar un lugar en el cielo. Ser redimido no es tanto salir del infierno. Ser redimido es ser un hijo de Dios. Tener una relación. Y eso lo logró Cristo, que no se avergüenza de llamarnos que somos parte de la familia. Escúchame, te hablo a ti y hablo a los ministros que están en las naciones. Nosotros que hemos recibido dones para bendecir al pueblo de Dios. ¿Cómo vemos a los hermanos? Ay, ese es indígena, este es negro, no sabe hablar, mira cómo es ilegal, vino mojado. Sí, esas actitudes están ahí guardadas en el corazón. Pero ojalá que Dios te haga ver que cada hermano fue lavado por la sangre y que administra y va a administrar el mundo venidero, y Jesús, que es el santificador, no se avergüenza de llamarlos hermanos, miembros de la familia. De uno son todos, del Padre. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ay, hermano, que Dios convierta esta palabra en vida para la iglesia, porque es necesario. Hay mucho menosprecio a los santos. El 13, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Santo. Está citando a Isaías, y coge del texto de Isaías, que dijo así Isaías, como un tipo ahí de Cristo, diríamos así. Así que dice, heme aquí a mí, yo confié en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y dice el 14, así que por cuanto los hijos participaron, los hijos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó, tomó el mismo lugar que nosotros, no se avergonzó, no eludió el sacrificio, la vergüenza, sino que participó. Para poder llevarnos a Dios tenía que participar de lo mismo, hacerse hombre y sufrir toda consecuencia del pecado, la separación, la vergüenza, la muerte, etcétera, etcétera. Y para lograr destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. La palabra destruir ahí es la que se usa en Romanos 6:6, que significa desactivar el pecado. Destruirlo legalmente, para que el pecado legalmente en el cielo no tenga autoridad ni dominio sobre nosotros. Cristo tomó en la cruz la radioactividad del pecado y la desactivó, y el pecado fue destruido. Y el autor del pecado y de la muerte, que es el diablo, también fue vencido y destruido. Destruido legalmente, porque el diablo va a vivir para siempre, pero del infierno, en su casa grande, encerrado en prisiones eternas. Y dice aquí el 15, y librar, diga, tenemos un mejor libertador, un mejor salvador, un mejor hermano, un mejor autor de salvación. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Otra vez entran los ángeles en escena. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ya dijo que no les entregó el mundo venidero. Ahora dice aquí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué habla de la descendencia de Abraham? Porque está hablando a los hebreos. Pero incluye a todos los gentiles que han aceptado a Jesús como Salvador. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia, yo diría, de Adán primero y luego a la de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Todos los padecimientos era para poder ser perfeccionado, para luego llegar a ser autor de eterna redención. Y como a través de los sufrimientos pudo identificarse con la humanidad, porque participó con ellos de carne y sangre y todo lo que sufre un ser humano, menos el pecado, porque él no probó el pecado. Ahora puede saber interceder, como dice más adelante el libro de Hebreos, que fue oído por sus lágrimas y su temor reverente, y como él sufrió, ahora puede compadecerse. ¡Aleluya! Amén. Dice el 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ahí tentado es probado, no tanto tentado en cuanto a tentar, porque es otra cosa. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, o sea, probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados o probados. Ahora es poderoso para librarte, ahora es poderoso. Ahora, como participó contigo, se puede identificar con tu dolor y entenderte, y poder ser un fiel sumo sacerdote para mediar, interceder por ti delante del Padre. Amén. Y aquí llegamos a la conclusión. Todo lo que le voy a decir es para llegar al por tanto. Como la vez pasada que llegamos a los por tanto. La introducción larga, el mensaje es corto. Por tanto, viendo esta salvación tan grande, este autor tan grande, este sumo sacerdote tan grande, este hermano que no se avergüenza de nosotros, y todo lo que hemos estudiado para no seguir repitiendo lo mismo, dice por tanto, hermanos santos. ¿Por qué santos? Porque ya dice que ya nos santificó. Participantes de llamamiento celestial. ¿Por qué participantes de llamamiento celestial? Porque él participó conmigo de sangre y carne, para que yo ahora pueda gustar lo eterno y participar de los dones del cielo y del mundo venidero. Amén. Esto es participación por participación. Él participó de carne y sangre para que yo participe de lo que él es: el Hijo de Dios, el heredero, el coheredero, el que tiene autoridad y el todo de Dios. Lo que es Cristo soy yo para Dios. Y tú también. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él comienza el 2 diciendo: no descuidemos una salvación tan grande por el mensajero y el autor que logró la salvación, que es superior a los profetas, superior a los ángeles. No nos deslicemos. Y después que lo sigue describiendo a él, ahora como proclamador y liberador, comparado con Adán, comparando con el hombre natural, y lo que logra para nosotros como Salvador y sumo sacerdote. Dice: por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. En otras palabras, el verbo ahí, griego, considerar, significa poner la mente en esto, poner la mente en algo. En otras palabras, pongan la mente en Jesús, pongan la mirada en Jesús, evalúenlo, estímenlo, aprécienlo como don de Dios, de acuerdo a lo que ustedes han recibido. En el caso de los hebreos, ustedes van a dejar a Jesús para irse de nuevo a la ley, al antiguo pacto que ya fue terminado y concluido en él. Van a ir hacia atrás. Hermanos, si tú no quieres nunca caer, considera a Cristo. Si tú nunca quieres deslizarte, considera a Cristo. Escuchen, hay 3 cosas aquí que nos manda a cuidar. La palabra que hemos oído, porque ahora nos ha hablado por el Hijo, no por los ángeles, no por los profetas, sino por el Hijo. Hoy nos ha hablado por el Hijo. No pasemos por alto ni de largo deslizándonos lo que hemos oído.
no descuidemos esta salvación tan grande que tanto le costó al autor de la salvación. Pero mucho menos quiten la mirada y la atención del apóstol y sumo sacerdote de nuestra salvación. Apóstol, el enviado del Padre. Sumo sacerdote. Ahí va a comenzar a hacer la comparación entre Moisés y Aarón. Entra Moisés, el enviado, el que sale de Egipto y Dios lo envía a Egipto a sacar a su pueblo. El apóstol. Diga Moisés, el apóstol. Porque Dios le dijo, ve a Faraón y dile, let my people go. Deja ir a mi pueblo. Dice, ahora va a introducir a Jesús como superior a Moisés. Dice, ahora, miren el apóstol. El que Dios en el cielo le dijo, let my people go. Ve a la tierra y liberta del Egipto del mundo y del faraón del diablo al pueblo que está cautivo. Consideren al apóstol. Consideren al Aarón del nuevo pacto, o sea, el sumo sacerdote Jesús. Mírenlo. Pongan la mirada, la atención, estúdienlo, confíen en él, admírenlo, hónrenlo. Aférrense a él. Dependan de la gracia. Estimúlense en él. Cuando estén caídos, mírenlo a él. Cuando estén desalentados, mírenlo a él. Cuando sean tentados, mírenlo a él. Si tienen deseo o son tentados a retroceder, mírenlo a él que nunca retrocedió. Hasta menospreció la muerte y menospreció la vergüenza por el gozo que tenía en el frente, que era llevar muchos hijos a la gloria y cumplir el propósito del Padre. Amén. Como dice la palabra, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Y la palabra mirad se usa mucho en el libro de Hebreos. Mirad, más adelante lo vamos a ver. Mirad, hermanos. Miren a Jesús. Pongan la mente en él. Pongan la mirada en él. Pongan la atención. Estudien la persona de Jesús. Aprecienlo, estímenlo. Valórenlo. No lo suelten por nada. No lo cambien por nada. Él es el tesoro de Dios y el tesoro de ustedes. Es la porción, es la esperanza, es todo para ustedes. Aférrense a Él, a su persona, a su justicia, a sus méritos. Confíen en su mediación como sumo sacerdote, en su eficiencia como autor de la salvación. Si usted entendió todo lo que dijimos en estos dos mensajes hasta aquí, usted va a entender lo que significa considerar a Jesús. ¿Entiende lo que es considerar a Jesús? Considérelo. Si todos consideráramos a Jesús en este contexto, todo lo que hemos recibido de Dios en Jesús y lo que representa y significa Cristo como apóstol, como sumo sacerdote y todo lo que va a decir el libro de Hebreos, hermanos, vamos a estar firmes en la fe, que es la intención de la carta, que no cambiemos a Cristo por nada, ni por los afanes de este mundo, ni los engaños de la riqueza. Hoy el peligro no es que nos volvamos al judaísmo o a otra cosa, sino que nos regresemos al mundo, al pecado, a la carne, a lo que éramos antes, que por una recompensa de dinero, de una profesión, de una conveniencia, me mudo a Florida porque me ofrecieron esto. No importa que me salgo del plan de Dios, me están ofreciendo un trabajo, pero incluye los días de servicios, así que no poder venir a la iglesia. Ya estoy comprometiendo el propósito, ya me estoy deslizando por una conveniencia.
Considerad a Jesús, que no le importó dejar al Padre y dejar los ángeles, que son las 99 ovejas, para venir a buscar, a rescatarte a ti, para llevarte a Dios. Considera a Jesús. Yo te puedo decir muchas cosas para que tú lo consideres, porque esa consideración incluye todas aquellas cosas que nos hacen deslizarnos o caernos, o menospreciar, o no estimar, o no valorar, o tratar con indiferencia la palabra que hemos oído. Cierra tus ojos. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro por ti, mi hermana. Yo oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo, que te ilumine, que Dios te abra los ojos de tu entendimiento para que tú veas a Jesús como el Padre lo revela en las Escrituras. Que hoy Dios pueda correr el velo de la revelación y enseñarte al Rey. Como dice el libro de Hebreos, el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia. Y también todos sus méritos como Redentor, Salvador, Liberador, Sumo Sacerdote, Apóstol. Que Dios te revele todas las facetas de la persona perfecta de Cristo. No para que tú seas un conocedor, sino para que tú seas un hacedor de la palabra. Alguien que se aferra a la palabra. Que Dios te ayude a retener lo que tú has sido, lo que tú has escuchado. Que Dios te dé, Dios haga que tú estimes esta salvación tan grande. Y que Dios te dé sabiduría, entendimiento y aprecio para que tú sepas considerar a Jesús en todo lo que es. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.